Hola, mi nombre es Rafael Salguero Bodes, soy cardiólogo especialista, trabajo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y vengo a ser quien os va a impartir la asignatura de cardiología, que incluye cardiología, cirugía cardíaca y cirugía vascular, que son tres especialidades relacionadas entre sí, lógicamente. Sabéis que la importancia de esta asignatura es alta, por una parte porque es la causa más frecuente de mortalidad en los países desarrollados y por otra parte porque esta asignatura es frecuente motivo de pregunta en exámenes como el MIR, precisamente por su elevada incidencia y prevalencia, que además está aumentando en los países desarrollados. Vamos a intentar que la clase sirva para poner los cimientos a la comprensión de los conceptos que puedan resultar más confusos de la asignatura, de forma que cuando vayáis a estudiarla pues podáis ir completando la información sobre estos cimientos que vamos a tratar de poner en esta clase. Las células cardíacas en condición de reposo están polarizadas, es decir, tienen una cantidad de cargas positivas y negativas diferentes en el interior respecto al exterior de la célula. De manera que en el interior, debido a que es rico en proteínas, que son moléculas con carga negativa, y el exterior, que es rico en cargas positivas, predominantemente sodio, esto produce un efecto neto de un potencial de membrana, una diferencia potencial entre el interior y el exterior de la membrana celular en torno a menos 90 milivoltios en la célula de trabajo muscular normal. Este potencial se mantiene gracias a distintas moléculas y transportadores iónicos de la membrana, siendo el más importante de todos conocido la bomba sodio-potasio ATPasa, que continuamente extrae sodio del interior celular y introduce potasio en su lugar. De esta manera, en condición de reposo, tenemos una gran cantidad de sodio fuera de la célula y escasa cantidad de sodio en su interior. La membrana plasmática es bastante insensible al paso de sodio, es decir, es bastante impermeable, no permite su entrada con facilidad. Existen unas proteínas específicas para permitir su paso, que son los canales iónicos, y estas proteínas solamente se abren o se cierran, es decir, permiten el paso del ion correspondiente, en este caso del sodio, ante determinadas circunstancias, que ahora comentaremos. El calcio es otro ion capital en la célula miocárdica y generalmente se encuentra en altas concentraciones en el interior del retículo sarcoplasmático. No está dentro del citoplasma, sino que está acumulado, digamos, dentro de esta estructura que es el retículo sarcoplásmico. Y el potasio, podemos destacar que aparte de que la bomba sodio-potasio se encarga de meter potasio en el interior celular, por lo tanto la concentración intracelular es muy alta, pues también conviene conocer que el potasio es un ion para el que la membrana presenta una alta conductancia, es decir, pasa relativamente fácil a través de los poros de la membrana. Con este esquema básico de iones, aunque como sabéis hay muchos más, pero principalmente con estos tres, pues podemos entender que en condición de reposo, dado que existe un gradiente eléctrico y químico, de forma que el interior celular está cargado negativamente por las proteínas y el exterior muy cargado positivamente por el sodio, vamos a tener dos fuerzas que tratan de introducir el sodio al interior celular. Una es la atracción de las cargas negativas de la proteína y otra es la atracción que supone la baja concentración de sodio que tenemos en el interior de la célula. Sin embargo, como la membrana es bastante impermeable al sodio, solamente ante determinadas circunstancias se va a producir ese paso de iones sodios al interior celular. La entrada de iones es lo que da lugar a lo que todos conocéis como el potencial de acción, de manera que en la parte izquierda de la imagen podéis ver un potencial de acción típico de una célula miocárdica de trabajo ventricular, con una fase cero de entrada de sodio,
en la que los iones en sodio entran rápidamente en el interior celular, produciendo una pérdida de esa negatividad que presenta la célula. Consecuencia de estos gradientes y de estos movimientos iónicos a través de la membrana, tenemos lo que conocéis como el potencial de acción. De forma que un impulso representado en la figura con la primera flechita que produzca una pérdida de esa impermeabilidad al sodio, impulso que puede ser mecánico, eléctrico o de cualquier otro tipo, va a permitir la entrada de sodio al interior celular del citoplasma, puesto que el sodio está deseando entrar. Rápidamente la bomba sodio-potasio se pone a funcionar, empieza a sacar hacia afuera ese sodio que ha entrado, y si no llega a un nivel crítico, que es el que llamamos potencial umbral, pues va a restablecerse la situación de equilibrio. Sin embargo, si el impulso que damos a la célula es de suficiente magnitud, como representa la segunda flecha, podemos alcanzar el llamado potencial umbral, que está en torno a menos 60 milivoltios en la célula de trabajo, y esa es la señal que reciben todas las proteínas de la membrana celular, que son los canales iónicos del sodio, para cambiar su conformación tridimensional y abrir un poro específico para la entrada de sodio. Es decir, al alcanzar el potencial umbral, las células permiten que el sodio entre libremente. Ese sodio que estaba deseando entrar, entra dentro de la célula, por lo tanto el interior de la célula deja de ser negativo, se carga de sodio y se hace neutra o incluso un poco positivo. Y esta es la fase 0 del potencial de acción, que también se llama despolarización. Luego hay una fase 1 que es relativamente poco importante, salvo en alguna enfermedad como el síndrome de Brugada, y se sigue de la fase 2 o fase de meseta. Esta fase se caracteriza principalmente por la entrada de iones calcio, es decir, la célula, que trata continuamente de mantenerse libre de sodio en su interior, rápidamente empieza a intercambiar este ion, sodio, por otro ion positivo que es calcio, que entre comillas le molesta menos que esté en el citoplasma que los iones de sodio. De esta forma, al entrar sodio dentro de una célula muscular, porque recordamos que el corazón es un tejido muscular, pues va a dar lugar a una contracción. Es decir, cada vez que tengamos un potencial de acción y pasemos por la fase 2, como entra calcio dentro de la célula, vamos a tener una contracción celular. Durante un periodo de tiempo más o menos prolongado, por lo tanto, al estar cambiando unas cargas positivas, que es el sodio, por otras cargas positivas, que es el calcio, el efecto neto que vamos a tener es que las células mantienen un potencial eléctrico estable, una especie de meseta. Sin embargo, es cierto que el contenido del citoplasma ha cambiado, porque vamos a ir perdiendo el sodio y en su lugar vamos teniendo cada vez más calcio. Y finalmente tenemos la repolarización o fase 3 del potencial de acción, en la que la célula se desprende de cargas positivas que empiezan a salir desde el citoplasma, siendo predominantemente el potasio, ya que es la que más fácilmente pasa a través de la membrana plasmática, la que sale. Luego, distintas corrientes iónicas de salida de iones potasio van a permitir que la célula vaya recuperando la negatividad que tiene en situación de reposo, y esto es lo que se denomina como fase 3 del potencial de acción. Llegado a este punto, una vez que hemos alcanzado de nuevo el reposo, la célula muscular va a estar esperando a que le demos un nuevo impulso, sea eléctrico, mecánico o del tipo que sea, como hemos dicho previamente. Sin embargo, hay un grupo de células del corazón, que son las células del sistema específico de conducción, recordamos, nodo sinusal, nodo aurículo-ventricular, haz de His y red de Purkinje, y estas células del sistema de conducción presentan una capacidad automática, es decir, presentan una despolarización espontánea. Dicho de otra manera, sin que nadie las estimule, ellas espontáneamente empiezan a modificar su potencial de membrana de forma que se va acercando cada vez más al umbral, debido a unas corrientes de entrada de iones de varios tipos, sobre todo sodio y calcio, de forma que cuando alcancen el potencial umbral vamos a tener espontáneamente un nuevo potencial de acción, y esto es lo que se denomina automatismo. Este nuevo potencial de acción aparecerá antes o después en función de la potencia con la que entren estas cargas positivas durante la fase final del potencial de acción, esta fase 4, que es la que estamos analizando ahora. De forma que las células que tengan una
fase 4 con una potente entrada de iones positivos, rápidamente van a alcanzar el potencial umbral y por tanto tendrán un nuevo potencial de acción, como se representa en la figura con la línea de puntos. Sin embargo, las células que tengan una entrada de iones más lenta en la fase 4 del potencial de acción, como se representa con la línea rayada, pues van a tardar más tiempo en alcanzar el umbral. Generalmente se puede asumir que cuanto más altos nos encontremos en el sistema específico de conducción, considerando lo más alto el nodo sinusal, y a medida que vamos bajando en el sistema de conducción, pues lo consideramos una posición más baja, cuanto más altos estemos, la pendiente de la fase 4, es decir, la potencia con la que entran estas cargas positivas, el ritmo en el que entran es mayor, de forma que el automatismo va a ser más marcado. De esta forma se explica que el nodo sinusal, que es la posición más alta dentro del sistema específico de conducción, funcione como el marcapasos fisiológico del corazón, puesto que es la célula que se despolariza más rápido de todas las que tienen capacidad automática del corazón, de todas las del sistema específico de conducción. Sin embargo, no podemos asumir que todas las células tienen un potencial de acción exactamente igual, porque como se aprecia en esta figura, algunas células cardíacas tienen un potencial de acción muy dependiente de la entrada de sodio, que es lo que hemos explicado, y estas células son la gran mayoría, digamos, de las células del tejido auricular y del tejido ventricular. Sin embargo, hay dos zonas específicas del sistema de conducción cardíaco en el que aparecen unas células que tienen un potencial de acción discretamente diferente, porque son células que no dependen tanto de la entrada de sodio como de la entrada de calcio. Y la entrada de calcio es un proceso más lento que hace que el potencial de acción tenga una morfología un poquito diferente. Hay otras diferencias, no solamente es que el potencial de acción tenga una morfología diferente con una pendiente de la fase 0 más tendida, como se aprecia en la figura, sino que además el potencial de reposo está más cerca del umbral y esto hace que la capacidad automática de estas células sea un poquito mayor. Esto se puede resumir en que dentro del corazón hay dos tipos de células, unas que son las células dependientes de sodio, que es la célula normal con el potencial de acción que hemos explicado en detalle previamente, y unas células específicas que son las células calcio dependientes, que tienen un potencial de acción algo diferente y que se localizan fundamentalmente a nivel de ambos nodos, del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. Por tanto, esto también nos permite explicar cómo algunos fármacos que interfieren con la entrada de calcio dentro de la célula, es decir, calcioantagonistas, pueden afectar al nodo sinusal y al nodo AV, produciendo un enlentecimiento en su actividad automática, lógicamente, porque si la despolarización de estas células se inicia por la entrada de calcio en lugar de sodio, pues con un calcio antagonista tardará más tiempo en conseguir la despolarización. Podemos identificar la función miocárdica con el volumen latido o volumen sistólico de eyección, es decir, la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en cada latido, en cada contracción. Existen fundamentalmente tres determinantes de ese volumen. La cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en una contracción depende de tres cosas. Una es la precarga, otra es la poscarga y otra es la contractilidad. Empecemos con la precarga. La precarga equivale al volumen telediastólico. Esto, en términos sencillos, quiere decir la precarga es la cantidad de sangre que tiene el ventrículo izquierdo justo antes de contraerse, al final de la diástole. Cuanto más lleno esté el ventrículo, más fuerte va a ser la contracción en general. Esto es así, existe una ley que se llama ley de Frank-Starling, que relaciona la precarga con la fuerza contráctil dentro de unos límites generales que vamos a analizar después, pero en principio podemos asumir que cuanto más estiremos las células, con más fuerza se van a contraer posteriormente. Otros determinantes que influyen en la precarga son la volemia, la cantidad de sangre que uno tiene en su interior, lógicamente, y dónde está localizada esa sangre. Y eso, lo más relevante probablemente sea el retorno venoso.
De pie se nos queda mucha sangre en el territorio venoso que no llega al corazón, y aunque tengamos mucha sangre dentro del organismo, esta sangre no alcanza al corazón de forma correcta. Es decir, no necesariamente tener una volemia alta equivale a tener una precarga alta, porque es posible que la sangre esté distribuida por las venas de miembros inferiores. Esto influye en muchos factores, fundamentalmente la postura. En bipedestación, como sabéis, la sangre tiende a quedarse acumulada en las venas de las piernas, mientras que cuando uno está tumbado, especialmente si le levantan las piernas, pues aumentamos de forma muy llamativa la precarga, la cantidad de sangre que retorna hasta el corazón. Otra función importante que influye en la precarga es la función auricular. Las aurículas se encargan de contraerse al final de la diástole ventricular para empujar un poquito más de sangre de la que ya ha entrado a lo largo de todo el tiempo diastólico que lleva el paciente. De esta manera, cuando la aurícula se contrae, no va a conseguir meter dentro del ventrículo una proporción de sangre demasiado alta, pero sí es cierto que al menos en condiciones fisiológicas un 15-20% del total depende de la contribución de la aurícula. Y esto cobra especial relevancia en determinadas circunstancias que luego vamos a analizar. Por último, también es importante en cuanto a la precarga la distensibilidad ventricular, porque determinadas enfermedades en las que, digamos, se nos llena de basurilla el intersticio celular que dificulta la relajación del músculo, podemos tener dificultad para llenar el ventrículo dado que la pared es muy rígida, y esto pues puede dar lugar a fallo en la capacidad diastólica y una disminución en la precarga del paciente. Y en último lugar, el tiempo diastólico es muy importante como determinante de la precarga, de manera que, aunque esto no es exactamente así, es razonable tener la idea de que la sístole dura siempre más o menos igual, un tiempo bastante limitado, y lo que cambia mucho es la diástole en función de la frecuencia cardíaca. Dicho de otra manera, cuando un paciente tiene bradicardia sinusal, por ejemplo, al estar lento el corazón, entre una contracción y la siguiente tenemos un tiempo muy largo que permite llenarse muy bien al ventrículo izquierdo. Mientras que si ese mismo paciente tiene una taquicardia sinusal, por ejemplo, al estar las contracciones muy juntas, una al lado de la otra, el tiempo que tenemos de diástole se hace muy breve, y de esa manera tenemos una disminución en el volumen de sangre que entra durante la diástole dentro del ventrículo, lógicamente, porque tiene menos tiempo, pues entra menos sangre, y eso hace que las taquicardias en general se acompañen de una menor precarga que las bradicardias. En segundo lugar, tenemos la poscarga, que equivale a la tensión parietal que desarrolla el ventrículo izquierdo durante la sístole. Pero como esto es algo que es difícil de entender, lo más sencillo es identificarlo con la dificultad que opone la aorta a que salga la sangre desde el ventrículo izquierdo. De esta manera, si lo entendemos así, podemos asumir que hay ciertas situaciones en las que aumenta la poscarga, como por ejemplo la hipertensión arterial. Si se contraen las arteriolas, o digámoslo exagerando un poco, si se contrae la aorta, ponemos una poscarga muy alta al ventrículo izquierdo, mientras que si conseguimos vasodilatar a ese paciente y, digamos, dilatar la aorta, pues vamos a conseguir una menor poscarga y facilitamos la salida de sangre del ventrículo izquierdo. Y en tercer lugar tenemos la contractilidad, que equivale al inotropismo, y que básicamente lo que hace referencia es a la fuerza con la que se contrae el tejido muscular. Así decimos que un tejido es más contráctil en general, pues ante las situaciones que faciliten la contracción cardíaca, como por ejemplo el empleo de fármacos inotropos positivos, como el estímulo simpático adrenérgico, y la hipertrofia miocárdica. Un músculo que está más grueso y está más fuerte, pues generalmente tiene un inotropismo mayor, una contractilidad mayor, mientras que circunstancias como los fármacos inotropos negativos, o como un infarto en el que hay parte del tejido muscular que se muere y se sustituye por una cicatriz de colágeno, pues tenemos asociado a estas situaciones una disminución del inotropismo, de la fuerza contráctil, que va a redundar negativamente en el volumen lativo.
Por tanto, con estos tres parámetros, la precarga, la poscarga y la contractilidad, vamos a determinar la cantidad de sangre, los mililitros de sangre que eyecta el corazón en cada latido. Si multiplico eso por el número de latidos que expulsa un corazón en un minuto, podemos calcular los litros de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en un minuto, y eso se denomina gasto cardíaco, con un valor normal que está aproximadamente entre 3 y 5 litros por minuto. Considerando el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, es decir, la resistencia que oponen las arteriolas a la salida de sangre desde el corazón, vamos a poder estimar el valor de la presión arterial que podemos medir en condiciones normales, como sabéis, pues con un esfingomarómetro. Esta gráfica hace referencia a lo que hemos comentado como ley de Frank-Starling, de manera que la fuerza de contracción está en relación directa con la precarga. Es decir, cuanto más llenamos el ventrículo antes de la sístole, más fuerte va a ser esa contracción. La precarga se relaciona con la fuerza de la contracción. Es el mismo ejemplo que se define clásicamente de un muelle, que cuanto más estiras un muelle, al soltarlo va a ser más fuerte el retroceso que haga. Esto es cierto dentro de unos límites, como representa esta gráfica, porque si nos pasamos de volumen telediastólico, si nos pasamos de precarga, vamos a tener un efecto contrario. Esto es lo mismo que ocurre también con el muelle. Si uno estira demasiado un muelle, pues se da de sí y luego ya no es capaz de recuperar su posición. Esto pasa con el tejido miocárdico. Podemos entender lo que pasa, algo parecido con el tejido miocárdico, de forma que cuanto más estiremos las fibras, cuanto más llenamos el ventrículo en la diástole, más fuerte se contrae dentro de unos límites. Si me paso, ya no tengo ese efecto beneficioso, sino que paso a tener el efecto contrario. Y esto da lugar a que en muchas enfermedades del corazón hay un mecanismo de defensa, que es la dilatación ventricular, que va a permitir una mayor fuerza de contracción, pero dentro de unos límites. Si alcanzamos un cierto límite de dilatación, vamos a empezar a perder fuerza contráctil, con todos los fenómenos negativos que evidentemente se desprenden de eso. Y un comentario también sobre la función auricular. Como vemos en la imagen izquierda, en un individuo sano, la mayoría de la sangre que entra en el ventrículo durante la diástole, es decir, la mayoría de la precarga, va a depender de lo que el ventrículo chupa, de lo que el ventrículo aspira durante su diástole. La diástole es un proceso activo. El músculo cardíaco está gastando ATP para relajar las células y para devolver el calcio que está ahí en las cabezas de miosina, para devolverlo al retículo sarcoplasmático. Entonces, el ventrículo izquierdo no hay que verlo como una cámara elástica. Es una cámara que activamente se contrae y activamente se relaja, y esa relajación chupa sangre, atrae sangre a su interior desde las aurículas, de tal manera que en el paciente, en la persona sana, el 80% de la sangre que entra en la diástole entra gracias a que el ventrículo izquierdo chupa, no a que la aurícula se contrae. Solo al final de la diástole la aurícula contribuye un poquito al llenado ventricular, pues lo que se representa ahí en el esquema, pues un torno a un 20%, pero solamente en una proporción pequeña. De esta forma, si alguien un día pierde las aurículas, no las pierde que se caigan, sino que las pierde que dejan de contraerse, como ocurre por ejemplo en la fibrilación auricular, pues generalmente el paciente puede que incluso no note nada, y el paciente pues a lo mejor se ponen en marcha ciertos mecanismos de compensación y el paciente ni se entera, y hay muchos pacientes que tienen fibrilación auricular asintomática. Pero hay una situación particular, que es la que se representa en la imagen de la derecha, y es aquellas personas con enfermedades que producen un compromiso o un fallo en la capacidad de relajación ventricular, un fallo en la diástole. Estas enfermedades, como la miocardiopatía hipertrófica o restrictiva, o cuando hay hipertrofia o rigidez de la pared ventricular simplemente por la hipertensión o por la edad, pues en este caso, como veis, como el ventrículo tiene limitada su capacidad de chupar, pues tenemos que tener una aurícula más potente que empuje más volumen de sangre, porque si no entra poca precarga durante la diástole. De manera que progresivamente, a medida que avanza la enfermedad,
la proporción de sangre del volumen diastólico que entra gracias a la aurícula va siendo mayor, llegando a ser incluso en algunos casos prácticamente del 50%. De esta manera, en este caso, podemos entender fácilmente que si un día el paciente entra en fibrilación auricular, su precarga cae prácticamente de golpe a la mitad, y eso hemodinámicamente suele tener consecuencias serias y una tolerancia mala. El ejemplo clásico es un paciente, por ejemplo, con una estenosis mitral, que es una enfermedad con un fallo diastólico puro, porque no puede abrir bien la compuerta que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, de forma que tenemos una precarga limitada por la restricción a esa apertura de la válvula mitral, de tal manera que en ese paciente la aurícula juega un papel fundamental para mantener la precarga. En el momento en que la aurícula deja de funcionar, el paciente suele tener la entrada en fibrilación auricular, suele tener el paciente una descompensación clínica muy significativa que suele llevar a urgencias por un episodio de insuficiencia cardíaca aguda, en ocasiones grave. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo equivale a, como se representa en la figura, un cociente del volumen sistólico de eyección dividido entre el volumen telediastólico. ¿Esto cómo lo explicamos? Pues de toda la sangre que tiene el ventrículo izquierdo justo antes de la contracción, cuando termina la sístole, cuando termina la contracción, hay una parte que ha salido hacia la aorta y otra parte que queda como remanente dentro del ventrículo, que se llama volumen telesistólico, de color azul en la figura. Esto hace que, como no sale el 100% de la sangre, sino es una proporción, podemos estimar esta fracción de eyección como un equivalente a la fuerza con la que se está contrayendo el ventrículo izquierdo. Esto tiene limitaciones porque realmente no es equivalente la fracción de eyección a la contractilidad, pero de forma general, para comprender la asignatura de cardiología, probablemente es bueno tener esta identificación. La fracción de eyección equivale a la fuerza con la que se contrae el ventrículo izquierdo, y en condiciones normales, como se marca en la figura, está en torno al 60-65%. Dicho de otra manera, de toda la sangre que hay en el ventrículo justo antes de contraerse, el 60 o 65% sale hacia la aorta y el restante 35-40% se queda en el ventrículo, de forma que tendrá que venir sangre nueva en la siguiente diástole para proceder a la siguiente contracción. Los receptores adrenérgicos son básicamente 4, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, y en cardiología especialmente son relevantes puesto que se utilizan para modular farmacológicamente con estimulantes o bloqueantes de estos receptores ante determinadas circunstancias. Si hacemos un rápido repaso de dónde se localizaba cada receptor y qué efecto tenía su estimulación, también podemos entender qué ocurrirá si damos un fármaco que estimula ese receptor y si damos un fármaco que lo bloquea. Así pues, el receptor alfa 1, recordad que se encuentra principalmente en las arteriolas y que su estimulación produce vasoconstricción, de tal manera que el bloqueo alfa 1 se utiliza farmacológicamente para producir vasodilatación. Todos lo podemos comprender, de tal manera que los alfa bloqueantes se utilizan para tratar la hipertensión arterial, es decir, nos interesan para producir vasodilatación en determinadas circunstancias. El alfa 2 es un receptor presináptico que generalmente es importante a la hora de regular la cantidad de neurotransmisor que se libera en el terminal del simpático, pero cardiológicamente tiene un uso prácticamente marginal. El receptor beta 1 es el más importante dentro del corazón, de los receptores adrenérgicos,
y su estímulo produce un aumento en la fuerza con la que se contrae el músculo, es decir, es un inotropo positivo, y en la frecuencia con la que se contrae el corazón, es decir, es un fármaco cronotropo positivo, si usamos un fármaco estimulante beta 1, como puede ser dobutamina. Esto es relevante recordarlo porque en cardiología se utiliza con cierta frecuencia fármacos beta bloqueantes precisamente para conseguir el efecto contrario, un efecto inotropo negativo y un efecto cronotropo negativo, es decir, disminuir la fuerza con la que se contrae el corazón y que se contraiga más despacio. El mecanismo por el que el estímulo beta 1 produce un aumento en la frecuencia cardíaca básicamente es porque aumenta la pendiente de la fase 4 del potencial de acción en las células del nodo sinusal, que como dijimos antes, esta pendiente era la principal determinante de la frecuencia con la que aparecía la actividad automática en las células. El receptor beta 2, por último, es el que se localiza en el resto de tejidos del organismo, principalmente bronquios, vasos, a nivel del músculo ocular, del iris, y su efecto va a ser básicamente relajación del músculo liso, de los bronquios produciendo broncodilatación, de los vasos produciendo vasodilatación, o del iris produciendo relajación de la pupila. Lo que es importante recordar es que podemos utilizarlo farmacológicamente y todos conocéis que, por ejemplo, un estimulante beta 2 adrenérgico tópico se emplea en el asma para producir broncodilatación, o que un estimulante o un bloqueante beta 2 adrenérgico puede producir una crisis asmática en una persona que esté predispuesta. Quiero hacer un pequeño comentario respecto a esta vasodilatación, y es que es mucho menos potente que la que consigue el estímulo alfa-adrenérgico. Es decir, la liberación de adrenalina por nuestro sistema simpático va a producir simultáneamente vasoconstricción por estimular el receptor alfa 1 y vasodilatación por estimular el receptor beta 2, pero es mucho más poderosa la vasoconstricción del alfa 1 que la vasodilatación del beta 2, de tal manera que esta es una vasodilatación marginal, pero que conviene tenerla en cuenta para entender por qué cuando utilizamos fármacos que estimulan el receptor beta 2, como puede ser la dobutamina, podemos tener un cierto efecto de caída de tensión arterial por vasodilatación, sobre todo al principio del tratamiento. A la hora de diferenciar los distintos tipos de shock, es muy importante saber que hay un patrón hemodinámico característico de cada uno de ellos. De todas formas, en fases avanzadas, es decir, cuando el paciente está muy malito y ya lleva probablemente días en situación de shock, o horas, muchas horas, muchas veces estos patrones tienden a mezclarse y en la práctica clínica a veces es complicado la diferenciación. Pero al menos desde un punto de vista teórico, que es lo que más nos interesa de cara a una eventual pregunta en el examen, es, entre comillas, sencillo diferenciar los distintos tipos de shock si miramos básicamente a 2 o 3 parámetros del estado hemodinámico del paciente. El primero que comentaré será el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, el volumen de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo durante un minuto, lógicamente estará disminuido cuando el problema que causa el shock es que el corazón está enfermo y tiene poca fuerza, digamos un infarto masivo, por ejemplo. Por lo tanto, el gasto cardíaco muy deprimido va a favor de un origen cardiogénico del shock. Es cierto que en otras circunstancias también tiende a disminuir el gasto cardíaco, tanto en un shock hipovolémico, shock obstructivo, shock séptico, aunque en las fases iniciales podríamos tener un cierto aumento del gasto cardíaco para compensar el mecanismo que tengamos debajo. El otro parámetro importante que hay que evaluar es la resistencia vascular periférica. La resistencia periférica, de alguna manera, lo que nos está representando es el estado de vasoconstricción o vasodilatación que tienen las arteriolas, y esto lo podemos medir o estimar mediante técnicas invasivas, y la estimación de la resistencia vascular periférica nos va a permitir orientar también al origen del shock.
de manera que si el origen está en una gran vasodilatación, como ocurre por ejemplo en un shock anafiláctico, el ejemplo típico pues ya sabéis que es un paciente alérgico a la picadura de la avispa, que le pica la avispa y sufre un estado de shock, está básicamente producido por la liberación de histamina y de otras sustancias vasodilatadoras que producen una caída inmediata de la resistencia vascular periférica. Si valorásemos en ese paciente el gasto cardíaco, al menos inicialmente tiende a estar elevado porque trata de compensar la gran vasodilatación para mantener una buena presión arterial y una perfusión tisular, pues lo trata de compensar con un aumento en la frecuencia cardíaca y en la fuerza de contracción que trata de, digamos, compensar el efecto principal, que es la vasodilatación. Sin embargo, cuando el origen del shock es, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, un fallo cardiogénico, vamos a tener unas resistencias vasculares incrementadas. Y es un poco lo mismo, es un mecanismo de compensación que se pone en marcha en esas circunstancias. Por ejemplo, un paciente que tiene un infarto masivo y que pierde la mitad del tejido contráctil, lógicamente el gasto cardíaco le cae, y para intentar mantener la resistencia, la perfusión tisular, pues trata de subir la resistencia periférica de manera que suba un poquito la presión arterial. Es decir, ya que el corazón empuja poca sangre, vamos a intentar contraer las arteriolas para que esa sangre perfunda mejor a los tejidos del organismo. Por último, podríamos destacar la presión venosa central. La presión venosa central en general es un buen marcador del estado de la volemia, es decir, cuanto más seco está un individuo, cuanto menor volemia tiene, más bajita suele ser la presión venosa central. Entonces, por ejemplo, ante situaciones de hipovolemia, como puede ser una hemorragia masiva, es fácil pensar que tendremos una presión venosa central que estará muy disminuida. Si vemos cómo responderán reactivamente las arteriolas, lo lógico es que se contraigan, porque ya que llega poca sangre al corazón y este empuja poco, pues las arteriolas se contraerán para intentar aumentar un poquito la presión de perfusión tisular. Esto va a hacer que las resistencias en este tipo de shock hipovolémico tiendan a ser altas, y el gasto cardíaco también, al menos inicialmente, tenderá a ser alto para compensar el defecto prioritario de la caída de la volemia. Lo que ocurre es que inmediatamente, ya que llega muy poquita sangre al corazón, pues por la ley de Frank-Starling vamos a tener una precarga muy disminuida, lo cual va a dar lugar a un gasto cardíaco también deprimido. Llega poca sangre, pues empuja poco el ventrículo izquierdo. El shock séptico es un shock un poco especial, porque hay una fase inicial de hiperdinamia en la que el gasto cardíaco suele estar un poco aumentado, pero en fases más avanzadas ya se comporta de toda la liberación de sustancias tóxicas con efecto tóxico directo para el miocardio. Muchas de ellas va a dar lugar a una depresión en la contractilidad, que puede dar lugar también a una caída del gasto cardíaco. Digamos que esta tabla en general de diferentes patrones hemodinámicos del shock es importante conocer, sobre todo lo más característico de cada tipo de shock, para que ante un caso clínico pues podamos responder correctamente las preguntas.